El portazo resonó como un trueno en la noche sevillana, haciendo temblar los cristales de la vieja casa de la calle Betis. Sofía, con los puños apretados y el corazón desgarrado, sintió como el eco de la puerta cerrada la golpeaba más fuerte que las palabras de su padre: «No eres mi hija si eliges ese camino». La calle, bañada por la luz anaranjada de las farolas, parecía burlarse de su soledad mientras arrastraba su maleta hacia la nada. Tenía 25 años, el cabello negro cayendo en ondas rebeldes sobre sus hombros, y una furia que ardía más que el sol andaluz. Sofía había crecido en esa casa, entre los aromas de azahar y las risas de las fiestas en el patio, pero ahora todo eso se desvanecía. Su padre, Antonio, un hombre de 55 años, de rostro curtido por el trabajo en el mercado y una fe inquebrantable en las tradiciones, no podía aceptar que su única hija amara a otra mujer. Para él, era una afrenta, un pecado, una mancha en el honor de la familia. Sofía no había planeado que esa noche terminaría así. Había llegado a casa con la intención de hablar, de explicarle a su padre quién era realmente. Pero cuando mencionó a Elena, su novia, las palabras se torcieron en la boca de Antonio como si fueran veneno. «Fuera de mi casa», gritó con los ojos encendidos de rabia. Y ahora, en la penumbra de la calle, Sofía se sentía como una extranjera en su propia ciudad. Caminó sin rumbo con la maleta golpeando contra las piedras del suelo. Sevilla, con sus callejones estrechos y sus balcones llenos de geranios, parecía más viva que nunca, pero ella se sentía muerta por dentro. ¿A dónde iría? Su madre había fallecido cuando era niña, y sus tíos, aunque cariñosos, no se atreverían a desafiar a Antonio. Solo había una persona en el mundo que la entendería: Elena. Elena vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Triana, al otro lado del río Guadalquivir. A sus 24 años, era una artista de espíritu libre, con el cabello castaño cortado a lo Garcón y unos ojos verdes que parecían guardar los secretos del universo. Había conocido a Sofía en una exposición de arte en la Plaza de España, donde sus miradas se cruzaron entre lienzos y sus corazones se encontraron en una conversación que duró hasta el amanecer. Desde entonces eran inseparables, aunque siempre a escondidas, temiendo el juicio de una sociedad que, aunque moderna, aún cargaba con los ecos de un pasado conservador. Sofía sacó su teléfono y marcó el número de Elena, con las manos temblando. «Elena, me echó». «No tengo dónde ir», dijo con la voz rota. Al otro lado, la respuesta fue inmediata: «Ven ahora mismo». «No estás sola». Esas palabras fueron como un faro en la tormenta. Sofía cruzó el puente de Triana, sintiendo el peso de cada paso, pero también una chispa de esperanza. Cuando llegó al apartamento, Elena la recibió con un abrazo que olía a pintura al óleo y a hogar. «No dejaré que te enfrentes a esto sola», susurró mientras acariciaba el rostro de Sofía, húmedo por las lágrimas. Sentadas en el pequeño sofá, con una taza de té humeante entre ellas, hablaron hasta que la luna se escondió. Elena, con su calma característica, le propuso un plan: «Quédate aquí. Podemos empezar de cero. Pero primero debes decidir qué quieres hacer con tu padre. No puedes dejar que esto te destruya». Sofía asintió aunque su corazón estaba dividido. Amaba a su padre a pesar de todo. Recordaba las tardes en las que él le enseñaba a bailar sevillanas en el patio, o como le contaba historias de su infancia en un pueblo de Cádiz. Pero ahora, ese hombre parecía un extraño. ¿Cómo podía recuperar a su familia sin renunciar a quien era? Esa noche, mientras dormía junto a Elena, Sofía soñó con un Sevilla distinta, una donde nadie tuviera que esconder su amor. Pero al despertar, la realidad la golpeó de nuevo. No tenía trabajo, no tenía hogar propio, y su padre la había desterrado. Sin embargo, algo dentro de ella se encendió: no se rendiría. Si Antonio creía que podía doblegarla, estaba muy equivocado. A la mañana siguiente, Sofía y Elena salieron juntas al mercado de Triana. Entre los puestos de frutas y los gritos de los vendedores, Sofía sintió un destello de inspiración. Siempre había sido buena con las palabras, escribiendo poemas que guardaba en un cuaderno bajo su cama.
Tal vez, pensó, podría usar su voz para contar su historia, para mostrarle al mundo que el amor no era un delito. Elena, con su talento para el arte, sugirió crear algo juntas, una exposición que combinara sus poemas y sus pinturas, algo que hablara de su amor y de la lucha por ser aceptadas. Pero mientras planeaban, un mensaje llegó al teléfono de Sofía. Era de su padre: no vuelvas hasta que cambies. Las palabras fueron como un cuchillo, pero en lugar de derrumbarla, alimentaron su determinación. No cambiaré, murmuró apretando la mano de Elena. Voy a mostrarle al mundo quién soy, y él no podrá ignorarlo. El sol de mediodía quemaba las calles de Sevilla, pero en el pequeño apartamento de Elena, el ambiente era fresco, lleno de ideas y de un fuego que no se apagaba. Sofía y Elena pasaron días planeando su proyecto, uniendo sus talentos para crear algo que no solo contara su historia, sino que también desafiara las miradas que las juzgaban. Sofía escribía sin parar, llenando páginas con versos que sangraban dolor, amor y resistencia. Elena, con sus pinceles, transformaba esas palabras en colores vivos, en lienzos que gritaban libertad. Una tarde, mientras trabajaban en el taller improvisado del apartamento, Sofía recibió una llamada de su tía Carmen, una mujer de 50 años, de voz cálida y ojos que siempre parecían entender más de lo que decían. Carmen vivía en un pueblo cercano, Carmona, y aunque respetaba a su hermano Antonio, nunca compartió su rigidez. Sofía, no estoy de acuerdo con lo que hizo tu padre, dijo con un tono que mezclaba preocupación y cariño. Si necesitas algo, aquí estoy. Pero ten cuidado, él está muy herido, y la gente del barrio no para de hablar. Las palabras de Carmen hicieron que Sofía sintiera un nudo en el estómago. No solo había perdido su hogar, sino también la comunidad que la vio crecer. En el barrio de la Macarena, donde todos se conocían, los rumores corrían como el viento. Algunos vecinos más conservadores apoyaban a Antonio, diciendo que Sofía había traicionado a su familia. Otros, más jóvenes, la defendían en voz baja, pero nadie se atrevía a enfrentarse al patriarca. Elena, al notar la tristeza en los ojos de Sofía, la tomó de las manos. No dejes que te apaguen. Esta ciudad puede ser dura, pero también es nuestra. Vamos a hacer que nos escuchen. Su determinación era contagiosa, y Sofía decidió que no se escondería más. Juntas contactaron con una galería en el centro de Sevilla, la Casa del Arte, conocida por apoyar a artistas emergentes. La dueña, Marta, una mujer de 40 años con un espíritu rebelde y una pasión por el arte que rompía barreras, aceptó darles una oportunidad. Quiero ver lo que tienen, dijo con una sonrisa que prometía complicidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía y Elena trabajaron sin descanso, creando una exposición que titularon Raíces rotas. Los poemas de Sofía hablaban de su infancia, del amor que creció en secreto, y del dolor de ser rechazada por su propia sangre. Las pinturas de Elena, llenas de rojos intensos y azules profundos, capturaban la lucha interna de Sofía, pero también la esperanza de un futuro donde pudieran ser libres. Cada obra era un grito, una declaración de que no se rendirían. Sin embargo, no todo fue fácil. Una noche, mientras colgaban los lienzos en la galería, un grupo de jóvenes del barrio pasó por la calle, gritando insultos. «Mariconas, váyanse de aquí», vociferó uno, lanzando una botella vacía contra la puerta. Sofía sintió que el miedo le apretaba el pecho, pero Elena, con una calma que escondía su propia rabia, la abrazó. «No les des el poder de hacerte sentir pequeña», dijo. Marta, que estaba con ellas, salió a la calle y enfrentó a los chicos con una mirada que podría haber detenido un tren. «Esta es mi galería, y aquí se respeta el arte y a las personas. Si no les gusta, sigan caminando». El incidente dejó a Sofía temblando, pero también más decidida. Si su amor iba a ser un escándalo, que lo fuera. La exposición estaba programada para el fin de semana, y la noticia ya se había extendido por Sevilla. Algunos lo veían como un acto de valentía, otros como una provocación. Sofía sabía que su padre se enteraría, y aunque una parte de ella temía su reacción, otra parte deseaba que viera lo que era capaz de hacer.
La noche antes de la exposición, Sofía no pudo dormir. Sentada en el balcón del apartamento con el río Guadalquivir reflejando las luces de Triana, escribió un poema que sería el centro de la muestra. Era un mensaje directo a su padre, aunque sabía que probablemente nunca lo leería. Los versos hablaban de raíces que se quiebran pero vuelven a crecer, de un amor que no pide permiso, y de una hija que a pesar del dolor, seguía amando a su familia. Elena, al leer el poema, lloró. «Esto es más grande que nosotras», dijo abrazándola. «Estamos haciendo historia, Sofía. No solo por nosotras, sino por todas las que no pueden hablar». Esas palabras llenaron a Sofía de un propósito que nunca había sentido. No se trataba solo de su historia, sino de todas las personas que, como ella, habían sido silenciadas. El día de la exposición llegó y la galería estaba llena. Amigos, artistas, vecinos curiosos y hasta desconocidos se agolpaban para ver Raíces rotas. Sofía, vestida con una camisa blanca y un chaleco negro, sentía el corazón en la garganta. Elena a su lado con un vestido azul que resaltaba sus ojos, le apretaba la mano con fuerza. Pero cuando las puertas se abrieron, Sofía vio una figura en la entrada que la hizo congelarse. Su tía Carmen, con una sonrisa tímida, había venido a apoyarla. La galería La Casa del Arte vibraba con murmullos y el aroma de vino tinto. Las luces cálidas iluminaban los lienzos de Elena, que parecían arder con vida propia, mientras los poemas de Sofía, impresos en letras grandes junto a cada pintura, hacían que los visitantes se detuvieran, leyeran y, en muchos casos, se emocionaran. Sofía, de pie junto a su tía Carmen, sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo. Nunca había expuesto su alma de esta manera, y cada mirada, cada susurro, era como un juicio. Carmen, con su vestido floreado y su cabello recogido en un moño, apretó el brazo de Sofía. «Estoy orgullosa de ti, pequeña», dijo con los ojos brillando. «Tu madre habría estado aquí, aplaudiéndote». Esas palabras fueron un bálsamo para Sofía, pero también un recordatorio de lo que había perdido. Su madre, que murió cuando ella tenía 10 años, siempre había sido su refugio, la que le enseñó a soñar sin límites. ¿Qué habría pensado de todo esto? Mientras los visitantes recorrían la exposición, Elena se acercó a Sofía, con una sonrisa que escondía su propia ansiedad. «Mira a toda esta gente», susurró. «Lo estamos consiguiendo». Pero no todo eran elogios. Algunos asistentes, especialmente los mayores, fruncían el ceño al leer los poemas o miraban las pinturas con incomodidad. Una mujer de unos 60 años, con un rosario en la mano, murmuró algo sobre pecado, antes de salir apresuradamente. Sofía sintió un pinchazo en el pecho, pero Elena le dio un apretón en la mano. «No es para todos, pero los que se queden lo entenderán». A mitad de la noche Marta, la dueña de la galería, tomó el micrófono para presentar a las artistas. Sofía no estaba preparada para hablar en público, pero Elena la empujó suavemente hacia el centro de la sala. Con la voz temblorosa al principio, Sofía comenzó: «Esta exposición no es solo sobre mí o sobre Elena. Es sobre lo que significa ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo te dice que estás equivocado». Habló de su infancia, de los días felices con su padre, y de cómo el amor por Elena le había dado el valor para enfrentarse a él. La sala quedó en silencio y cuando terminó, los aplausos resonaron como un trueno. Pero la emoción se rompió cuando un hombre irrumpió en la galería. Era Antonio, el padre de Sofía. Su rostro, rojo de ira, contrastaba con su camisa blanca impecable. «Esto es una vergüenza», gritó señalando a Sofía. «Estás ensuciando el nombre de nuestra familia». Los murmullos llenaron la sala, y Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Elena se puso frente a ella como un escudo, pero Antonio no se detuvo. «No te crié para esto. No eres mi hija». Las palabras de Antonio eran como puñales, pero esta vez Sofía no se derrumbó. Con lágrimas en los ojos, pero con una fuerza que ni ella sabía que tenía, respondió: «Tú no decides quién soy, papá». «Yo sí». La galería quedó en un silencio sepulcral. Antonio, desconcertado por la firmeza de su hija, dio un paso atrás.
Por un momento pareció que diría algo más, pero se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un aire pesado. Carmen corrió hacia Sofía y la abrazó. «No te rindas, mi niña», susurró. Elena, con los ojos encendidos, tomó la mano de Sofía. «Lo enfrentaste. Estoy tan orgullosa de ti». Pero aunque Sofía había ganado esa batalla, la guerra con su padre estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras ayudaban a Marta a cerrar la galería, Sofía no podía dejar de pensar en la mirada de Antonio. Había rabia, sí, pero también algo más, algo que parecía dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La exposición fue un éxito, y los periódicos locales comenzaron a hablar de Raíces Rotas. Algunos la llamaron provocadora, otros revolucionaria. Sofía y Elena recibieron invitaciones para llevar su trabajo a otras ciudades, como Madrid y Barcelona. Pero en el fondo Sofía sabía que no podía avanzar sin cerrar la herida con su padre. Decidió escribirle una carta, no para suplicar su perdón, sino para explicarle quién era y por qué no podía cambiar. La carta fue un desafío. Cada palabra era un paso hacia la verdad, pero también un riesgo. «Papá», escribió, «te amo, pero no puedo ser alguien que no soy. Elena es mi hogar, y mi amor por ella no me hace menos tu hija». Envió la carta a través de Carmen, sabiendo que Antonio podría romperla sin leerla. Pero algo en su interior le decía que, aunque él no lo admitiera, esas palabras lo harían pensar. Mientras tanto, Sofía y Elena comenzaron a planear su próximo paso. La exposición les había dado visibilidad, pero también enemigos. En las redes sociales, algunos comentarios eran crueles, acusándolas de destruir los valores tradicionales. Pero también había mensajes de apoyo, de chicas jóvenes que decían sentirse inspiradas, de familias que habían pasado por lo mismo. Sofía se dio cuenta de que su historia estaba tocando corazones más allá de Sevilla. La carta que Sofía envió a su padre quedó sin respuesta, pero no sin eco. Carmen le contó que Antonio la había leído en silencio, sentado en el patio de la casa, con los ojos fijos en las palabras como si intentara descifrar un idioma desconocido. No dijo nada, solo guardó la carta en un cajón. Para Sofía, ese silencio era más doloroso que un rechazo directo, pero también era una señal de que quizás algo en él estaba cambiando. Mientras tanto, Raíces Rotas se convirtió en un fenómeno. La exposición fue invitada a una galería en Madrid, y Sofía y Elena comenzaron a preparar su viaje. Pero Sevilla seguía siendo su hogar, y cada rincón de la ciudad les recordaba lo que habían enfrentado. Una tarde, mientras paseaban por la Alameda de Hércules, un grupo de chicas jóvenes las reconoció. «Sois las de la exposición», exclamó una de ellas, con los ojos brillando. «Gracias por lo que hacéis. Me dais esperanza». Esas palabras llenaron a Sofía de un calor que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, no todos los encuentros eran tan cálidos. Una noche, mientras cenaban en un bar de Triana, un hombre mayor se acercó a su mesa. «Deberíais avergonzaros», dijo con una voz cargada de desprecio. «Esto no es lo que Sevilla representa». Elena, con su calma habitual, respondió: «Sevilla es diversidad, señor. Y el amor no tiene que pedir permiso». El hombre se fue murmurando, pero el incidente dejó a Sofía temblando. ¿Cuánto tiempo tendrían que seguir enfrentando esto? Decidida a no dejar que el miedo la detuviera, Sofía comenzó a escribir un nuevo poema, uno que sería el corazón de la exposición en Madrid. Lo tituló Hijas del Sol, un canto a todas las mujeres que, como ella, habían sido juzgadas por amar. Elena, inspirada por el poema, creó un lienzo enorme con dos figuras femeninas entrelazadas bajo un cielo dorado, sus rostros llenos de fuerza y ternura. «Esto es por nosotras», dijo Elena, mientras pintaba. «Y por todas las que vendrán después». El viaje a Madrid fue un torbellino. La galería, ubicada en el barrio de Chueca, era un hervidero de artistas, activistas y curiosos. La comunidad LGBT de Madrid las recibió con los brazos abiertos, y Sofía sintió por primera vez que pertenecía a algo más grande. Durante la inauguración, una periodista de un medio nacional entrevistó a Sofía y Elena.
¿Qué le diríais a las familias que rechazan a sus hijos por ser quienes son?, preguntó. Sofía, con la voz firme, respondió que el amor no es una elección, pero aceptarlo sí lo es. Y elegir el rechazo es perder a quien más quieres. La entrevista se volvió viral y pronto, Raíces Rotas estaba en boca de todos. Sofía y Elena comenzaron a recibir invitaciones para charlas, talleres y nuevas exposiciones. Pero también llegaron las críticas. Algunos medios conservadores las acusaron de promover una agenda, y los comentarios en las redes sociales eran un campo de batalla. Sofía intentaba no leerlos, pero a veces era imposible ignorar las palabras crueles. Una noche, mientras estaban en Madrid, Sofía recibió un mensaje de Carmen. «Tu padre estuvo en la galería hoy», escribió. No dijo nada, pero miró todo durante una hora. Creo que está empezando a entender. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Era posible que Antonio estuviera abriendo su mente? No quería hacerse ilusiones, pero la idea de que su padre hubiera dado un paso, aunque fuera pequeño, la llenó de esperanza. De vuelta en Sevilla, Sofía y Elena decidieron usar su nueva plataforma para algo más grande. Organizaron un taller en la Casa del Arte, invitando a jóvenes LGBT de la ciudad a compartir sus historias a través del arte. El taller fue un éxito, con chicos y chicas de todas las edades pintando, escribiendo y hablando sin miedo. Una chica de 17 años, María, compartió cómo su familia la había rechazado por ser bisexual. Sofía la abrazó sintiendo que su propia historia se repetía en otros. Pero mientras ayudaban a otros, Sofía no podía dejar de pensar en su padre. Decidió visitarlo, aunque Elena le advirtió que podría no estar listo. No voy a suplicarle, dijo Sofía. Solo quiero que me vea, que vea quién soy ahora. Con el corazón en la mano, fue a la casa de la calle Betis. Cuando Antonio abrió la puerta, su rostro era una máscara de emociones encontradas. No la invitó a pasar, pero tampoco cerró la puerta. El umbral de la casa de la calle Betis parecía un abismo. Sofía, de pie frente a su padre, sintió el peso de los meses que habían pasado desde aquella noche en que la echó. Antonio, con el rostro endurecido pero los ojos cansados, no dijo nada al principio. Solo la miró como si intentara reconocer a la niña que una vez corría por el patio, y no a la mujer que ahora lo enfrentaba con una mezcla de dolor y determinación. Papá, no vine a pelear, comenzó Sofía, con la voz firme pero suave. Solo quiero que sepas que no he cambiado quién soy. Pero no voy a renunciar a mi vida por tu aprobación. Antonio apretó los labios y por un momento pareció que la puerta se cerraría de nuevo. Pero en lugar de eso dio un paso atrás y, con un gesto casi imperceptible, la dejó entrar. El interior de la casa olía a los recuerdos de Sofía, a café recién hecho, a madera vieja, a las flores que su madre solía cuidar. Pero ahora todo parecía diferente, como si el tiempo hubiera congelado los muebles en un eco de lo que fue. Se sentaron en la mesa del comedor, en silencio, hasta que Antonio finalmente habló. Vi tu exposición, dijo con la voz baja. No entiendo lo que haces, Sofía. No entiendo por qué tienes que gritarle al mundo quién eres. Sofía respiró hondo, luchando contra las lágrimas. No estoy gritando, papá. Estoy viviendo. Y si no lo comparto, si no lo muestro, entonces otros como yo seguirán escondiéndose. Antonio desvió la mirada, y Sofía vio en sus ojos algo que no esperaba, confusión, no solo rabia. Por primera vez, sintió que había una grieta en la muralla que los separaba. La conversación no fue fácil. Antonio habló de su infancia, de cómo creció en un pueblo donde las reglas eran claras y el cambio era un enemigo. No sé cómo ser el padre de alguien como tú, admitió, y esas palabras dolieron más de lo que Sofía esperaba. Pero también eran una puerta abierta, una oportunidad. No tienes que entenderlo todo, respondió ella. Solo tienes que intentarlo. Cuando salió de la casa, Sofía no sintió que había ganado, pero tampoco que había perdido. Antonio no la abrazó, no le pidió que volviera, pero tampoco la rechazó. Era un comienzo, aunque frágil.
En el camino de regreso a Triana, llamó a Elena para contarle. Creo que lo está intentando, dijo con la voz temblorosa. Elena al otro lado, sonrió aunque Sofía no podía verla. Eso es más de lo que esperábamos, amor. Dale tiempo. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Raíces Rotas viajó a Barcelona, donde la exposición fue recibida con aún más entusiasmo. Sofía y Elena comenzaron a colaborar con organizaciones LGBT locales, organizando eventos para jóvenes que, como ellas, buscaban un espacio seguro. Pero también enfrentaron nuevos desafíos. Una noche, mientras volvían de un evento, un grupo de hombres las siguió por las calles, gritándoles insultos. Elena, con su valentía habitual, los enfrentó, pero Sofía sintió el miedo calándole los huesos. ¿Vale la pena?, se preguntó esa noche mientras yacía despierta junto a Elena. La respuesta llegó al día siguiente cuando una madre se acercó a ellas en un taller. Mi hija me dijo que es lesbiana gracias a ustedes, dijo con lágrimas en los ojos. No sabía cómo reaccionar al principio, pero sus palabras, sus obras, me hicieron entender. Ese momento le recordó a Sofía porque seguían adelante. No era solo por ellas, sino por un mundo donde nadie tuviera que esconderse. Mientras tanto, Carmen seguía siendo el puente entre Sofía y su padre. Le contó que Antonio había comenzado a hablar con un sacerdote joven, el padre Miguel, que tenía una visión más abierta sobre la fe y el amor. No es que haya cambiado de la noche a la mañana, dijo Carmen, pero está escuchando. Sofía no sabía si creerlo, pero la idea de que su padre estuviera buscando respuestas la llenaba de una esperanza cautelosa. Decidieron organizar un nuevo evento en Sevilla, esta vez un festival al aire libre en la Plaza de España. Sería una celebración de la diversidad con música, arte y charlas. Sofía escribió un nuevo poema para la ocasión, uno que hablaba de puentes, no solo los que cruzan el Guadalquivir, sino los que unen corazones rotos. Elena diseñó un mural gigante que sería el telón de fondo del escenario con colores que evocaban el amanecer sevillano. La noche antes del festival, Sofía recibió un mensaje inesperado. Era de Antonio, estaré allí. Solo 3 palabras, pero para Sofía, eran un universo entero. La Plaza de España estaba viva con colores, risas y música. El festival, bautizado como Luz de Sevilla, había atraído a cientos de personas, familias, jóvenes, artistas y curiosos que se mezclaban bajo un cielo estrellado. Sofía y Elena, en el centro del escenario, presentaban su nuevo proyecto, un libro que combinaba los poemas de Sofía con las ilustraciones de Elena, un testimonio de su viaje. Pero mientras Sofía hablaba al micrófono, su mirada buscaba entre la multitud a una figura familiar. ¿Realmente vendría su padre? El mensaje de Antonio, estaré allí, resonaba en su cabeza como una promesa frágil. No sabía qué esperar. ¿Vendría para juzgarla, para discutir, o simplemente para observar desde las sombras? Cuando terminó su discurso, los aplausos llenaron la plaza, pero Sofía apenas los escuchó. Sus ojos se detuvieron en un hombre al fondo cerca de las barcas del canal. Era Antonio con una chaqueta oscura y el rostro tenso, pero allí estaba. Elena, siempre atenta, notó la expresión de Sofía y le apretó la mano. «Ve con él», susurró. Sofía bajó del escenario con el corazón latiendo como un tambor. Cuando se acercó, Antonio no la miró directamente, pero tampoco se alejó. «No sabía que eras capaz de esto», dijo con la voz baja, casi perdida entre el ruido del festival. Sofía no supo si era un cumplido o una crítica, pero decidió aprovechar el momento. «Papá, esto es lo que soy». «Todo esto», dijo señalando la plaza llena de vida. Antonio guardó silencio, pero sus ojos recorrieron la multitud, las parejas de la mano, los niños corriendo, las banderas arcoíris ondeando con orgullo. Por primera vez, Sofía vio algo nuevo en su expresión, no era aceptación, pero tampoco rechazo. Era como si estuviera luchando consigo mismo, atrapado entre lo que le habían enseñado y lo que ahora veía con sus propios ojos.
El festival continuó hasta la medianoche con música flamenca que se mezclaba con pop moderno y charlas que resonaban con historias de amor y resistencia. Sofía y Elena subieron al escenario de nuevo para cerrar la noche, leyendo juntas un poema que habían escrito a dúo. Era un canto a Sevilla, a sus raíces y a su capacidad de cambiar. Cuando terminaron, la plaza estalló en aplausos, y Sofía sintió que, por un momento, todo estaba en su lugar. Pero la paz duró poco. Al día siguiente un periódico conservador publicó un artículo criticando el festival, llamándolo una afrenta a los valores tradicionales de Sevilla. El artículo mencionaba a Sofía y Elena por su nombre, acusándolas de dividir a la comunidad. Los comentarios en línea fueron aún más crueles, y Sofía sintió que el peso del mundo volvía a caer sobre ella. Pero esta vez, no estaba sola. Elena, Carmen y los amigos que habían hecho en el camino la rodearon, recordándole que su voz importaba. Días después, Carmen llamó a Sofía con noticias inesperadas. «Tu padre fue a hablar con el padre Miguel otra vez», dijo. Le preguntó cómo podía reconciliar su fe con lo que siente por ti. Sofía apenas podía creerlo. Antonio, el hombre que siempre había visto el mundo en blanco y negro, estaba buscando respuestas. No era una victoria, pero era un paso. Sofía y Elena decidieron aprovechar el impulso del festival para lanzar una campaña en redes sociales, compartiendo historias de personas LGBT de toda España. La campaña, llamada Voces Valientes, se volvió viral, con miles de personas enviando sus experiencias. Una chica de Granada escribió sobre cómo su madre la aceptó después de leer los poemas de Sofía. Un chico de Málaga compartió cómo el festival le dio el valor para salir del armario. Cada historia era un recordatorio de que su lucha tenía un propósito. Pero no todo era fácil. Las amenazas en línea aumentaron, y una noche alguien pintó insultos en la puerta del apartamento de Elena. Sofía, furiosa, quiso enfrentarse al mundo entero, pero Elena la calmó. No podemos controlar lo que piensan los demás, dijo, pero sí cómo respondemos. Juntas limpiaron la puerta y pintaron un arco iris sobre ella, un acto de desafío que se convirtió en noticia local. Mientras tanto, Sofía seguía escribiendo. Su nuevo poema, Hija del Guadalquivir, era una carta abierta a su padre y a todos los que dudaban. Lo publicó en redes sociales y, para su sorpresa, recibió un mensaje privado de Antonio. Lo leí. Necesito tiempo. Esas palabras, aunque simples, eran un rayo de luz en la oscuridad. El mensaje de Antonio, lo leí. Necesito tiempo, se quedó grabado en la mente de Sofía como un verso que no podía dejar de repetir. Era la primera vez que su padre respondía a algo que ella había creado, y aunque no era una disculpa ni una reconciliación, era un hilo del que podía tirar. Sofía sabía que el camino hacia su padre sería largo, pero por primera vez, sintió que no era imposible. Mientras tanto, Voces Valientes crecía como un incendio. Sofía y Elena viajaron por España, llevando su mensaje a ciudades como Valencia, Bilbao y Granada. En cada parada, conocían a personas cuyas historias resonaban con la suya: un chico que había sido expulsado de su casa en Extremadura, una madre que luchaba por aceptar a su hija trans en Zaragoza, una pareja de mujeres mayores que habían vivido su amor en secreto durante décadas. Cada encuentro era un recordatorio de por qué no podían detenerse. En Sevilla, el impacto de su trabajo era innegable. La Casa del Arte se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad LGBT, y Marta, la dueña, les propuso crear un espacio permanente para talleres y exposiciones. Sofía y Elena aceptaron, emocionadas por la idea de dejar un legado en su ciudad. Pero no todo eran victorias. Las críticas seguían llegando, y algunas eran más que palabras. Una noche alguien rompió una ventana de la galería, dejando una nota con un mensaje de odio. Sofía sintió que el miedo regresaba, pero Elena, con su fuerza inquebrantable, dijo: «Cada piedra que nos tiran es una razón más para seguir». Carmen seguía siendo su aliada más fiel. Una tarde las invitó a su casa en Carmona, un pueblo donde el tiempo parecía moverse más lento.
Mientras comían tortilla de patatas en el patio, Carmen les contó que Antonio había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para padres, organizado por el padre Miguel. No habla mucho de eso, dijo, pero sé que está intentando entender. ¿Leíste su mensaje, Sofía? Eso ya es algo. Sofía asintió, pero el dolor seguía ahí. Quería creer que su padre cambiaría, pero también sabía que no podía depender de eso. Decidió escribirle otra carta, esta vez más directa. Papá, escribió, no te pido que estés de acuerdo conmigo. Solo te pido que me veas como tu hija, no como un error. Envió la carta, pero esta vez no esperó una respuesta. Había aprendido a encontrar su fuerza en sí misma, en Elena, y en la comunidad que estaban construyendo. El punto de inflexión llegó durante una marcha del orgullo en Sevilla. Sofía y Elena fueron invitadas a hablar, y mientras caminaban por las calles llenas de banderas y música, Sofía sintió que algo dentro de ella se liberaba. Subió al escenario y con miles de personas mirándola, habló desde el corazón: no elegimos a quien amamos, pero sí elegimos cómo luchamos por ese amor. Y yo elijo luchar por un mundo donde nadie tenga que esconderse. La multitud rugió y Elena, a su lado, la abrazó con lágrimas en los ojos. Para sorpresa de Sofía, Antonio estaba entre la multitud. No llevaba una bandera, no gritaba, pero estaba allí, observándola desde lejos. Cuando sus ojos se encontraron, Sofía vio algo nuevo, no era orgullo, pero tampoco era rabia. Era una rendición silenciosa, un reconocimiento de que su hija había encontrado su lugar en el mundo. Esa noche Sofía y Elena hablaron hasta el amanecer. Decidieron que, pase lo que pase con Antonio, seguirían adelante. Su amor, su arte y su lucha eran más grandes que el rechazo de una persona, incluso si esa persona era su padre. Pero en el fondo Sofía sabía que la puerta hacia Antonio no estaba cerrada del todo. Días después, Carmen llamó con noticias que Sofía no esperaba. Tu padre quiere verte, dijo. No sé qué dirá, pero quiere hablar. Sofía sintió que el mundo se detenía. ¿Estaba lista para enfrentarlo de nuevo? ¿Y si esta vez todo se derrumbaba? Pero algo en su interior le dijo que esta vez debía ir. La casa de la calle Betis nunca había parecido tan intimidante. Sofía, de pie frente a la puerta, sintió que el tiempo se había detenido. Habían pasado casi 2 años desde que su padre la echó y ahora, con el corazón en la garganta, estaba a punto de enfrentarlo de nuevo. Elena la había acompañado hasta la esquina, pero esta vez, Sofía quiso entrar sola. Es tu momento, le dijo Elena, dándole un beso en la frente. Estaré aquí cuando salgas. Antonio abrió la puerta, y por primera vez, Sofía no vio rabia en sus ojos. Estaba mayor, con más arrugas marcando su rostro, como si el tiempo hubiera pesado más en él que en los demás. La invitó a pasar, y se sentaron en el mismo comedor donde tantas veces habían compartido risas y silencios. Pero esta vez el aire era diferente, cargado de algo que no podían nombrar. Sofía, comenzó Antonio con la voz temblorosa, no sé cómo decir esto. Hizo una pausa, mirando sus manos callosas como si buscaran las palabras correctas. Leí tus poemas. Vi el festival. Vi a esa gente que te escucha, que te sigue. Y me di cuenta de que no te conozco. No como debería. Sofía sintió que el aire se le escapaba, pero no dijo nada, dejándolo continuar. Cuando te eché pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo con los ojos húmedos. Pensé que te estaba salvando. Pero ahora veo que la que necesitaba salvarse eras tú, y no de ti misma, sino de mí. Esas palabras golpearon a Sofía como un trueno. Nunca había imaginado que su padre, el hombre de reglas inquebrantables, admitiría algo así. No te digo que lo entiendo todo, continuó Antonio. No sé si alguna vez lo haré. Pero eres mi hija, y te he hecho daño. Y eso me está matando. Las lágrimas rodaron por su rostro y Sofía, por primera vez en años, vio al hombre vulnerable que había detrás del patriarca. Sin pensarlo, se levantó y lo abrazó.
Fue un abrazo torpe, lleno de años de distancia, pero también de un amor que nunca se había ido. No hablaron mucho más ese día. Antonio no mencionó a Elena, y Sofía no lo presionó. Sabía que la aceptación total tomaría tiempo, pero este momento, este abrazo, era más de lo que había soñado. Cuando salió de la casa, Elena la esperaba en la calle, y al ver su rostro, supo que algo había cambiado. No es el final, dijo Sofía, con una sonrisa temblorosa. Pero es un comienzo. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y trabajo. Voces Valientes se convirtió en una organización formal, con talleres, exposiciones y charlas por toda España. Sofía y Elena publicaron su libro que se agotó en semanas. Pero lo más importante fue el cambio en Sevilla. La ciudad, aunque lentamente, comenzaba a abrirse. Los vecinos que una vez murmuraban ahora saludaban a Sofía y Elena con sonrisas tímidas. Incluso Marta, la dueña de la galería, bromeaba diciendo que habían revolucionado Triana. Antonio comenzó a visitar la galería, al principio en silencio, solo observando. Una tarde se acercó a uno de los lienzos de Elena y murmuró: «Es bonito». Fue una palabra pequeña, pero para Sofía fue un mundo. Con el tiempo Antonio empezó a hacer preguntas sobre Elena, sobre su vida juntas. No siempre era fácil, pero estaba intentando, y eso era suficiente. El punto culminante llegó un año después, durante una nueva edición de Luz de Sevilla. Sofía y Elena fueron las anfitrionas, y cuando subieron al escenario, vieron a Antonio en la primera fila, junto a Carmen. No llevaba una bandera arcoíris, pero aplaudió cuando terminaron de hablar. Después se acercó a Sofía y por primera vez le dijo: «Estoy orgulloso de ti». Esas palabras rompieron algo dentro de Sofía, pero también la sanaron. El título de su historia, su padre la echó de casa por ser lesbiana, lo que ella hizo después lo dejó destrozado para siempre, no era del todo exacto. Sí, Antonio quedó destrozado, pero no por el rechazo o la vergüenza, sino por la fuerza de su hija, por su valentía para vivir su verdad y cambiar el mundo a su alrededor. Sofía no solo recuperó a su padre, sino que le enseñó que el amor, en todas sus formas, es lo que mantiene vivas las raíces de una familia. Y mientras Sevilla dormía bajo un cielo lleno de estrellas, Sofía y Elena caminaban de la mano por el puente de Triana, sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendrían la una a la otra.